Ok, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo vean esa sesión. El día de hoy vamos a revisar la clase número 7. Por razones, digamos, técnicas, tuve que volver a grabar esta clase, entonces la voy a estar subiendo en una fecha diferente a donde se esperaría que subiera, digamos, pues esta repetición. Pues bien, vamos a comenzar rápidamente para que tengamos esta clase lista. Déjenme presentar mi pantalla. Un momento. Vamos, listo. Ok, vamos a comenzar entonces. La clase del día de hoy, que nos corresponde ver, serían nuevamente los fines de la argumentación en cuanto al juicio. Pero el día de hoy vamos a revisar específicamente ejercicios prácticos para poder hacer mejor tanto el trabajo final como el proyecto final. Ok, vamos a comenzar. Recordemos que en la clase anterior nosotros vimos que la lógica se iba a conformar en dos ramas muy específicas, la lógica formal y la lógica material, donde la lógica formal básicamente nos iba a dar fórmulas específicas para poder generar un argumento que fuera válido. También la fórmula nos iba a dar, digamos, partes específicas de cada que tiene que llevar cada argumento para que entonces nosotros podamos asegurarnos que este sea completamente válido y funcional para poder usarlo. Recordemos también que vimos lo que era la lógica material. Y la lógica material lo que iba a hacer era desglosar estas fórmulas para poder generar argumentos que nos van a funcionar en un plano argumentativo, ya sea en cualquier tipo de escenario que los vayamos a ocupar, es decir, en una charla, en una discusión, en una argumentación, propiamente en un debate o incluso en la exposición de algún tema. Estos, digamos, van a ser los apoyos necesarios para poder generar lo que conocemos como un argumento válido. Ahora bien, la clase pasada vimos también que para poder generar esos argumentos, nosotros tenemos que aprender digamos, a juzgarlos en la medida de que íbamos a asegurarnos que toda la información que estuviera contenida en el argumento fuera correcta y fuera válida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos entonces que nosotros vimos el cuadro de la oposición, que nos iba a dar 4 oraciones específicas que íbamos a ayudarnos de ellas para clasificar los argumentos, como enunciado tipo A positivo universal, enunciado tipo E negativo universal, enunciado tipo I particular positivo y tipo O particular negativo. Entonces, a base de estos argumentos, bueno, de estas oraciones, íbamos a poder entonces formular juicios que nos iban a permitir averiguar si el argumento era correcto o no, si era válido en su contenido, en su estructura y demás. Ahora bien, como ya lo dije hace un momento, estos 4 enunciados van a ser A, universal afirmativo o positivo. La fórmula nos va a dar la siguiente: todo S es P, es decir, todo sujeto es predicado. Mi ejemplo que tengo aquí es toda persona educada es amable. Mi enunciado tipo E quedamos que iba a ser universal negativo. La fórmula que me da ningún S es P, es decir, ningún sujeto es predicado. Y mi ejemplo que se queda aquí es ningún perico es artrópodo. Ahora vienen los enunciados particulares, los cuales son el tipo I y el tipo O. El tipo I va a ser un particular afirmativo o positivo. Su fórmula va a ser algún S es P, algún sujeto es predicado. Mi ejemplo es algún pordiosero es persona educada. Y finalmente tenemos los tipo O, es decir, los particulares negativos, el cual iba a ser algún S no es P, es decir, algún sujeto no es predicado. Mi ejemplo, algún mesero no es estudiante. Recordemos que en la clase pasada dividimos los enunciados en dos tipos, universales y particulares, donde los universales se refieren en general a todo lo que conlleva el tema o el sujeto del que estemos hablando, y el particular se va a referir a una persona, a un sujeto en específico o a un grupo muy pequeño de otro muchísimo más grande. Ahora, entendida esta parte, entonces vamos a comenzar con los ejercicios del día de hoy. Mi primer ejercicio que les traigo el día de hoy dice lo siguiente: en la actualidad, somos una sociedad dependiente de la tecnología, de tal manera que para pedir trabajo es necesario
hacer ciertos registros por vía electrónica o incluso en nuestra nueva normalidad, en la cual nos hemos visto obligados a realizar nuestras actividades por medios electrónicos y tecnológicos. Ahora, ¿podría funcionar como argumento? Vamos a averiguarlo. Aquí tengo una división y esta división quedó de la siguiente manera para convertirla en un argumento. Mi primera premisa quedó así. En la actualidad, somos una sociedad dependiente de la tecnología. Premisa número 2. La tecnología está tan presente en nuestras vidas de tal manera que para pedir trabajo es necesario hacer ciertos registros por vía electrónica. Y mi conclusión, ¿cuál es? Incluso en nuestra nueva normalidad, la tecnología está tan presente, por lo cual nos hemos visto obligados a realizar nuestras actividades por medios electrónicos y tecnológicos. Ahora bien, ya tengo desglosado mi argumento. ¿Cómo va a funcionar ahora? Pues bien, en este momento yo tengo que verificar varios puntos para yo poder validar ese argumento. ¿Cómo va a funcionar? El primero va a ser, tengo que revisar mi primera oración, es decir, mi primera premisa. La premisa dice, en la actualidad somos una sociedad dependiente de la tecnología. Para poder generar un, un juicio, yo tengo que averiguar en primera instancia mi sujeto, ¿dónde está en mi oración? Esta primera oración, que es mi premisa, me va a decir que mi sujeto, o sea, el tema del que estoy hablando, va a ser la tecnología. ¿Y qué estoy diciendo de la tecnología? Pues que la tecnología, más bien que la sociedad es una sociedad dependiente de la tecnología. Ahora bien, la tecnología, ¿lo estoy usando de manera general o particular? Es decir, ¿me refiero a la tecnología como un todo o me refiero a algo en específico de la tecnología? La respuesta es, me refiero en general a la tecnología. Entonces, como mi sujeto es general, se convierte en una oración universal, porque estoy hablando de todo. Ahora bien, ya sé que es universal, me falta averiguar si es una oración positiva o negativa. A ver, leamos nuevamente. En la actualidad, somos una sociedad dependiente de la tecnología. Bien, ¿estamos asegurando algo o estamos negando algo? Lo estamos asegurando. Entonces sabemos en este momento que esta oración es una oración universal positiva. Y si nos vamos al recuadro que teníamos anteriormente, una oración universal positiva o afirmativa va a ser un enunciado tipo A. Y entonces nuestro juicio va a quedar así. Va a ser un enunciado tipo A, todo S es P, va a ser positivo y nos falta saber algo más. ¿Es un enunciado verdadero o falso? En este caso, por lo poco mucho que sepamos del tema, podemos asegurar que es verdadero. ¿Por qué? Porque es una situación creíble. Recordemos que cuando hablamos de verdad en un enunciado, tenemos dos opciones. O realmente conocemos del tema y podemos saber que es real, o no conocemos del tema, pero la información es creíble. Y cuando es creíble, por mi falta de conocimiento o la falta de conocimiento de alguien más, puede ser considerado como verdadero a menos que se demuestre lo contrario. Ese tema lo veremos más adelante en el tercer parcial. Por ahora, como no conocemos tanto del tema, pero sí podemos creer que esta información es real, podemos decir que es un enunciado verdadero. Ok, ya generamos nuestro primer juicio. Nos faltan los siguientes juicios. ¿Cómo los vamos a generar? Pues bien, vamos a ver el siguiente enunciado. ¿Qué dice? La tecnología está tan presente en nuestras vidas de tal manera que para pedir trabajo es necesario hacer ciertos registros por vía electrónica. Ok, de nueva cuenta, ¿cuál es nuestro sujeto? De nuevo es la tecnología. ¿Nos referimos de manera universal o particular? Universal porque hablamos de toda. ¿Qué estamos haciendo? Asegurando algo. Entonces, otra vez, va a ser una oración tipo A, todo S es P, va a ser positivo y va a ser verdadero o falso. Vamos a decir que es verdadero porque realmente está en nuestras vidas la tecnología. Ok. Tenemos nuestro segundo juicio. Vamos por el último juicio. Y el último juicio
va encaminado con la conclusión. ¿Qué dice mi conclusión? Incluso en nuestra nueva normalidad, la tecnología está tan presente, por lo cual nos hemos visto obligados a realizar nuestras actividades por medios electrónicos y tecnológicos. ¿Ok? De nueva cuenta, ¿de quién hablamos? De la tecnología. ¿Qué decimos de ella? Que nos hemos visto obligados a comunicarnos por medios electrónicos porque es parte de nuestra nueva normalidad. Estamos asegurando algo. Entonces, otra vez, ¿la tecnología es un término universal? En este caso, sí. ¿Es positivo? Sí. Entonces, es un enunciado de nueva cuenta, tipo A, todo S es P, positivo, y ¿es verdadero o falso? Es verdadero porque nos hemos visto obligados a actualizarnos tecnológicamente hablando. Verdadero. Ok, ya tenemos nuestros tres juicios de este argumento. ¿Por qué? Porque son dos premisas y una conclusión. Ahora, tenemos que hacer un último juicio sobre este ejemplo para poder generar entonces, ahora sí, un juicio verdadero sobre el argumento. ¿Cómo se va a hacer ese juicio? Primero, en cuanto a estructura, recordemos que la estructura universal nos dice que nuestro argumento debe tener dos premisas mínimo y una conclusión. ¿Tiene dos premisas? La respuesta es sí, porque aquí están. ¿Ok? ¿Tiene una conclusión? Sí está. Perfecto. Entonces, por estructura es un argumento válido. Pero ahora bien, viene la siguiente pregunta. Por información, ¿podemos afirmar que lo que dice es correcto? Pues bien, nos está dando datos muy específicos de la vida diaria, pero que son considerados correctos y podrían funcionar para poder argumentar lo que estoy diciendo. Entonces, de manera concisa, puedo decir, es un argumento válido por estructura y válido por información, porque tengo información suficiente para asegurar que este argumento es válido. Pero, ahora, ¿es verdadero o es falso? Todas mis premisas son verdaderas, también mi conclusión, entonces también lo va a ser el argumento. Y mi juicio va a quedar así. Es un argumento válido, verdadero. Entonces, este es nuestro primer juicio. Ahora bien, traje 4 ejemplos más. Vamos a revisar cada uno para ver cómo va a funcionar en cada uno de esos ejemplos. Veamos el segundo. El segundo ejemplo dice, para que un científico pueda innovar en su campo, debe tener bien establecidos sus valores éticos y morales, ya que de estos depende que los avances tecnológicos serán en beneficio de la humanidad o se convertirá en un monstruo moral. Para ello, todos deben tener lo que conocemos como compromiso de responsabilidad. En base a esto, es que podemos catalogar en la historia a grandes científicos innovadores y por otra parte monstruos creadores de destrucción masiva y genocidio. ¿Ok? Nosotros habíamos averiguado cómo desglosar los argumentos. Yo adelanté ese paso y ya los tengo aquí. Y a mí me salieron 3 premisas y una conclusión. Entonces vamos a comenzar de nuevo con los juicios. Bien, mi primera premisa, ¿cómo quedó? Para que un científico pueda innovar en su campo, debe tener bien establecidos sus valores éticos y morales. ¿Me refiero en un científico a alguien particular o a alguien universal? En este caso, aunque tiene el un científico, no me estoy refiriendo a uno en específico, me refiero a cualquier científico que se jacte de ser uno. Por lo tanto, es un término universal. Bien, ¿qué estoy diciendo? Que debe tener bien establecidos sus valores éticos. Entonces, estoy asegurando algo. Por tanto, es un enunciado universal positivo. ¿Qué tipo de enunciado es entonces? Pues bien, es un tipo A, todo S es P, es positivo y ¿es verdadero o es falso? Vamos a pensarlo y la historia nos dice que esto es verdadero. Entonces, es un enunciado verdadero. Bien, primer juicio hecho. Vamos por el segundo. El segundo enunciado que dice, a partir de esos valores en un científico, depende que sus avances tecnológicos serán en beneficio de la humanidad o se convertirá en un monstruo moral.
Bueno, de nueva cuenta, ¿a quién me refiero? A un científico. Lo estoy usando para uno en específico o en general para todos. Para todos, aunque me refiera a uno. Por tanto, es un término universal. Bien, ahora, ¿qué estoy diciendo? Que a partir de sus valores va a depender sus avances en la tecnología. Entonces, ¿es un universal qué? Positivo. ¿Por qué? Porque estoy asegurando algo. Otra vez entonces tengo un enunciado tipo A, todo S es P, positivo, y ¿es verdadero o es falso? De nuevo, registros históricos y registros éticos y registros científicos nos han dado pauta a asegurar que esto es verdad. Entonces es un enunciado verdadero. Bien, ahora, nos falta otro argumento. Digo, otro enunciado. Otro enunciado que dice, para ello, todos los científicos deben tener lo que conocemos como compromiso de responsabilidad. Ok, de nueva cuenta. ¿Cuál es mi sujeto aquí? Los científicos. ¿Es un término universal o particular? Universal. ¿Estamos asegurando algo o estamos negando algo? Lo estamos asegurando. Pues bien, entonces otra vez es un enunciado tipo A positivo. Bien, tipo A, todo S es P, es positivo y ¿es verdadero o es falso? Es verdadero porque esta información también es correcta. Bien, verdadero. Correcto, tenemos nuestro siguiente juicio. Necesitamos un último juicio. Este último juicio, ¿cómo va a ir de la mano? Ok, entonces vamos a generar ese juicio. Y ese juicio va a quedar así. Mi conclusión va a decir, en base a esto es que podemos catalogar en la historia a grandes científicos innovadores y por otra parte monstruos creadores de destrucción masiva y genocidio. Ok, de nueva cuenta, ¿de quién hablo? De los científicos. Hablo de ellos de manera universal o particular. Universal. ¿Qué estoy diciendo de ellos? Que en base a esa situación los podemos catalogar como innovadores o como monstruos. Entonces, estoy asegurando otra vez algo, por lo tanto, estoy haciendo un enunciado positivo. De nueva cuenta, tengo un tipo A, todo S es P, es positivo, y ¿es verdadero o es falso? Es verdadero. Bien. Entonces, finalmente, ya tengo mis 4 juicios sobre este argumento. Ahora nos falta hacer un juicio final. Otra vez vamos a hacer las preguntas pertinentes. Por estructura, ¿es un argumento válido? Es decir, ¿tiene mínimo 2 premisas y una conclusión? Sí. Bien. Por contenido, ¿es un argumento válido? Es decir, ¿tiene información suficiente para poder generar esta afirmación? Sí, sí la tiene. Ahora, entonces es un argumento válido por contenido y por estructura. Ahora tengo que averiguar si es verdadero o falso. ¿Sus premisas y conclusión son verdaderas o son falsas? Son verdaderas. Entonces es un argumento también verdadero. Y mi juicio final sobre este ejemplo fue, es un argumento válido, verdadero. Ahora, los últimos 2 ejemplos han sido de alguna manera muy sencillos porque han sido sobre la misma oración. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo enunciados que no tienen información suficiente para ser validados, aunque tengan información correcta? Vamos a ver un ejemplo así. Entonces vamos al tercer ejemplo. Y mi argumento dice lo siguiente. Jeff Koons es un artista que combina el pop con lo conceptual, con el kitsch y con materiales novedosos. Así genera una obra muy vistosa que ha batido récords en valores de venta para un artista vivo. Nombramos este detalle porque el arte de las últimas décadas está muy ligado a lo comercial y, como podemos imaginar, lo convierte en un artista discutido y controversial. Bien,
Esa es mi argumento en general. Ahora tengo que dividirlo en premisas y una conclusión. Yo ya lo adelanté y ya lo tengo hecho. Y me salieron 2 premisas y una conclusión. ¿Cómo quedó mi primera premisa? Jeff Koons es un artista actual que combina el pop con lo conceptual, con el kitsch y con materiales novedosos. Ok, entonces, ¿de quién estoy hablando? De Jeff Koons. ¿Es alguien universal o particular? En este caso es particular porque me refiero a una persona en específico. Por lo tanto, va a ser particular. ¿Y qué estoy diciendo? Que es un artista actual que combina determinadas técnicas. Entonces estoy afirmando algo. Por lo tanto, es un enunciado particular positivo. Bien, entonces va a ser un enunciado tipo I, algún S es P, va a ser positivo y ¿es verdadera esta información o es falsa? Es verdadera. Por lo tanto, va a quedar así. Bien, consideramos ahora el primer juicio de este argumento. Vamos a ver el segundo juicio. ¿Cómo va a quedar? La premisa 2 dice, Jeff Koons genera una obra muy vistosa que ha batido récords en valores de venta para un artista vivo. Ok, ahora se preguntarán, ¿qué pasó con esta información? Yo no la coloqué porque realmente es muy irrelevante para lo que estamos haciendo. Y aun si la colocase aquí en las premisas, no me va a servir, digamos, para lo que estoy hablando. Por lo tanto, decidí no colocarla. Ustedes tendrán que determinar eso dependiendo de la información que tengan. Bien, regresando al enunciado, de nueva cuenta. Me refiero en este enunciado a Jeff Koons. De nuevo, ¿estoy hablando de alguien particular o alguien universal? Va a ser particular. Entonces va a ser un enunciado particular, pero nos falta averiguar si es positivo o es negativo. ¿Qué estoy diciendo de Jeff Koons? Que va a generar una obra muy vistosa. Entonces estoy asegurando algo. Bien, entonces otra vez va a ser un enunciado tipo I, algún S es P, va a ser positivo y ¿es verdadero o es falso? Esta información es real, por lo tanto es verdadera. Bien, nos falta un último juicio. Y este último juicio, ¿cómo va a quedar? La conclusión dice, lo anterior convierte a Jeff Koons en un artista discutido y controversial. Bien, ¿de quién estoy hablando de Jeff Koons? ¿Es un ente universal o particular? Particular. ¿Estoy afirmando algo o estoy negando algo? Estoy afirmando y estoy afirmando que es un artista discutido y controversial. Entonces, otra vez es un enunciado tipo particular positivo. Entonces es un tipo I, algún S es P, va a ser positivo y va a ser verdadero porque es una información real. Bien, tenemos nuestro último juicio de este argumento. Ahora vamos a generar el último juicio. ¿Cómo se genera otra vez? ¿Este argumento tiene la estructura mínima para poderse considerar un argumento? Sí, porque tiene 2 premisas y una conclusión. Ahora, por contenido, ¿es correcto? Vamos a ver. Me está diciendo que Jeff Koons va a ser un artista discutido y controversial. Pero a ver, aquí nada más en el argumento nos está diciendo qué clase de técnicas combina en su obra y que la obra que digamos que hace va a ser muy famosa y muy vendida. Pero no nos dice nada de qué hace él o qué tiene de especial su obra o en general qué es lo que él hace en específico que sea tan discutido y controversial. Entonces no tenemos información suficiente y por lo tanto no podemos afirmar al 100% nuestra última, que es la conclusión. Por lo tanto, va a ser un argumento válido en estructura, pero inválido en contenido. Y finalmente va a quedar así. Va a ser un argumento inválido. ¿Por qué? Porque el contenido no está completo. Y segunda, ¿va a ser verdadero o va a ser falso? En este caso la información es real, pero no es completa. Por lo tanto, va a ser verdadero. Y queda este juicio final así. Este ejemplo 3 va a ser un argumento
inválido en cuanto a información porque está incompleta y va a ser verdadera porque la poca información que tiene sí es verdad. ¿Ok? Tenemos un tercer juicio. Vamos al cuarto. El cuarto, ¿qué me dice? El ser humano necesitará 3 planetas para abastecer el ritmo actual de consumo, sobre todo porque se prevé un crecimiento demográfico para 2050 que nos situará en 9.600 millones de personas. Simplemente no es posible soportar este nivel de producción, consumo y su contaminación asociada porque vivimos en un planeta con recursos finitos. Por ello, hemos de cambiar nuestros patrones de consumo para revertir hábitos inadecuados y poco sostenibles. Bien, ese es mi argumento. Tengo que dividirlo, yo adelanté este proceso y quedó de la siguiente manera. Mi premisa 1 dice, el ser humano necesitará 3 planetas para abastecer el ritmo actual del consumo. En este asunto, el tema principal es el consumo o el consumismo. Por lo tanto, mi sujeto en este caso va a ser el consumo. Ahora, ¿qué estoy diciendo del consumo? Que vamos a necesitar 3 planetas para poder abastecer el consumo del ser humano. ¿Ok? Entonces, ¿me refiero al consumo de manera universal o particular? Es decir, ¿me refiero solamente al consumo de una persona o de manera general? En este caso es de manera general, por tanto, es universal. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy afirmando que se van a necesitar 3 planetas para poder abastecer, en este caso, el sujeto. ¿Ok? Entonces, es un tipo A, porque es un universal positivo, que nos va a decir que es algún S, es P, es positivo, segundo, y ¿es verdadero o es falso? Es verdadero porque está demostrado en un estudio. Pues bien, es verdadero. Nuestro primer juicio de este ejemplo ya está. Vamos por el segundo. Nuestra segunda premisa dice, el mundo no tolerará un consumo tan grande ya que se prevé un crecimiento demográfico para 2050 que nos situará en 9.600 millones de personas. De nueva cuenta, en este caso se refiere al mundo. El mundo va a ser mi sujeto. Ahora, ¿el sujeto es universal o particular? Recuerden que nuestro sujeto es el mundo. En este caso, el mundo se va a referir a este mundo en específico, por lo tanto, es alguien particular. No me refiero a otros planetas, solamente a este. Entonces, es un enunciado particular. ¿Y qué estoy diciendo? Que no va a tolerar el consumo. Entonces, es un particular negativo, porque estoy negando que vaya a tolerar el consumo que se está generando. Entonces, este enunciado va a ser un tipo O, algún S no es P, y va a ser negativo, porque estoy negando que va a tolerar en este caso el consumo. Ahora, ¿esta información es verdadera o es falsa? Es verdadera porque, de nueva cuenta, esto está basado en un estudio. Bien. Ahora, vamos por la tercera premisa. Y la tercera premisa, ¿qué dice? Simplemente no es posible soportar este nivel de producción, consumo y su contaminación asociada porque vivimos en un planeta con recursos finitos. Ahora, en este caso nuestro sujeto va a ser distinguido por 3 puntos, que va a ser producción, consumo y su contaminación asociada. Pero ¿qué creen? Como nos referimos a áreas muy específicas, va a ser un sujeto particular, porque va a ser muy específico a qué se va a referir. Y entonces tenemos un sujeto particular, pero ahora tenemos que averiguar, ¿estamos afirmando algo o estamos negando algo? Dice que no va a ser posible soportar estos, por lo tanto, de nueva cuenta, es un enunciado particular negativo, o sea, un tipo O, algún S, no es P, va a ser negativo, y va a ser verdadero porque de nuevo está sustentado en un estudio. Un momento, déjenme arreglo esto. Bien, tenemos nuestro siguiente juicio. Vamos al último de este ejemplo. Y el último de este ejemplo dice lo siguiente. Por ello,
hemos de cambiar nuestros patrones de consumo para revertir hábitos inadecuados y poco sostenibles. Bien, de nueva cuenta, ¿cuál es mi sujeto? El consumo. ¿Me refiero a él de manera particular o de manera universal? Me refiero a él de manera, un segundo, universal. Ok. ¿Y qué estoy diciendo? Que tenemos que cambiar los patrones con respecto al consumo. Entonces, estamos afirmando algo. Por lo tanto, otra vez será un enunciado tipo A, todo S es P, positivo, y va a ser verdadero porque otra vez va a estar demostrado. Ahora bien, ya tenemos distinguido este papel. Ahora nuestro trabajo sería nada más averiguar si es un argumento válido o inválido, falso o verdadero. Ok, vamos a checar primero. Por estructura, ¿es un argumento válido? Pues sí, porque va a contener 3 premisas y una conclusión. Ahora, por contenido, ¿es un argumento válido? Pues sí, porque a pesar de que yo tengo aquí enunciados particulares negativos y 2 positivos universales, no se contraponen uno contra otro y por el contrario se están apoyando. Entonces, este argumento va a ser un argumento válido en contenido y válido en estructura. Un segundo, válido. Bien, ahora falta averiguar si este argumento es verdadero o es falso. En este caso es verdadero porque todas las premisas son verdaderos. Por lo tanto, va a ser un argumento verdadero. Y bien, generamos nuestro cuarto juicio. Ahora bien, nos falta un último ejemplo, pero antes de llegar a él vamos a aclarar algo. En un argumento podemos tener dos puntos diferentes, es decir, nos puede pasar como por ejemplo en los primeros 3 ejemplos que teníamos un sujeto que era el mismo o en este cuarto ejemplo que por el contrario, a pesar de que se hablaba de un tema en específico, los sujetos iban cambiando dependiendo del enunciado. Esto no importa siempre y cuando podamos determinar el juicio en general. Bien, ahora vamos al último argumento. Y el último argumento, ¿qué va a decir? Las causas del consumismo pueden ser políticas, sociales, culturales, económicas o por efecto de la publicidad que realizan los medios. El consumismo es un fenómeno que surge en el siglo XX, el cual se caracteriza por la adquisición masiva de bienes que no resultan indispensables para el desarrollo del ser humano. La necesidad de adquirir productos o acceder a ciertos recursos que no representan una prioridad ha desatado la problemática del consumo, la cual trae algunas consecuencias al medio ambiente. ¿Ok? Vamos a desglosarlo, yo ya lo adelanté y me salieron 3 premisas y una conclusión. Vamos a checar cada una de ellas. La primera premisa quedó así. Las causas del consumismo pueden ser políticas, sociales, culturales, económicas o por efecto de la publicidad que realizan los medios. ¿Cuál es mi sujeto? El consumismo. ¿Estoy hablando de él de manera universal o particular? Universal porque se refiere a todo. ¿Estoy asegurando algo o estoy negando algo? Lo estoy asegurando porque estoy hablando de sus causas. Entonces tengo un enunciado tipo A, universal positivo, es decir, todo S es P, va a ser positivo y ¿es verdadero o es falso? Es verdadero porque es información demostrada. Bien. Ahora, vamos con el segundo juicio. Y el segundo juicio va a ir determinado por este enunciado que dice lo siguiente. El consumismo es un fenómeno que surge en el siglo XX, el cual se caracteriza por la adquisición masiva de bienes que no resultan indispensables para el desarrollo del ser humano. En este caso, otra vez, ¿estoy hablando de algo particular o algo universal con respecto al consumismo? De algo universal. Ok, ¿y qué estoy diciendo? Que va a ser un fenómeno que va a surgir en determinada época. Entonces estoy afirmando algo, por lo tanto, de nuevo, es un enunciado universal positivo, o sea, es un tipo A, todo S es P, va a ser positivo, y ¿va a ser verdadero o va a ser falso? Esta información es correcta porque ya está verificada. Bien. Segundo juicio, listo. Vamos al tercero. El tercer juicio va a quedar a partir de esta premisa que dice lo siguiente. La necesidad de adquirir productos
o acceder a ciertos recursos que no representan una prioridad, ha desatado esta problemática del consumo. Otra vez, ¿quién es mi sujeto? El consumo. ¿Hablo de manera particular o de manera universal? De manera universal porque me refiero a todo el consumo. ¿Y qué estoy diciendo? Que esta es una problemática causada por el consumo. Entonces estoy afirmando algo. Otra vez va a ser enunciado tipo A, todo S es P, va a ser positivo y ¿esto es verdadero o es falso? Es verdadero porque de nuevo esa información ha sido corroborada. Ok, activemos nuestro tercer juicio. Vamos por el último juicio de este ejemplo. ¿Qué dice aquí? El consumismo trae algunas consecuencias al medio ambiente. Bien, de nuevo, ¿de quién hablamos? Del consumismo. ¿Y qué estamos diciendo? Que trae algunas consecuencias. El consumismo me refiero a él de manera particular o universal. Universal. ¿Aseguro algo o niego algo? Aseguro algo. Entonces es un universal positivo. Otra vez va a ser enunciado. Tipo A, todo S es P, va a ser positivo y ¿es verdadero o es falso? Es verdadero. Por lo tanto, va a quedar así. Bien, ya tenemos nuestro último enunciado. Vamos a hacer el juicio ahora de este argumento. Pero vamos a hacer las preguntas pertinentes. Primero, por estructura, ¿es un argumento válido? Sí, porque contiene 3 premisas y una conclusión y necesita mínimo 2. Bien, en contenido, ¿es un argumento válido? ¿Qué creen? Que es un argumento inválido, porque no tiene contenido suficiente para poder afirmar la conclusión. Leamos qué dice la conclusión. El consumismo trae algunas consecuencias al medio ambiente. Y pregunto yo, ¿en qué parte de este argumento está hablando del medio ambiente o las consecuencias que ha traído el consumismo hacia él? La respuesta va a ser nula, porque en ninguna parte se está hablando sobre el medio ambiente. Por lo tanto, como yo no tengo forma de corroborar esta información, se va a convertir en un argumento inválido, pero por falta de información. Y entonces va a ser un argumento inválido. Ahora, necesito averiguar si es un argumento verdadero o falso. Pues, ¿qué creen? Su información realmente sí es correcta, simplemente no es suficiente para poder catalogar como un argumento válido. Por lo tanto, va a ser un argumento verdadero. Y nuestro juicio final de este ejemplo quedó así. Tenemos un argumento inválido en contenido, pero verdadero en información. Y finalmente tenemos nuestro ejemplo número 5. Entonces, si se dan cuenta, chicos, lo que tenemos que hacer aquí es ser muy cuidadosos, averiguar dónde está nuestro sujeto y hacer las preguntas correctas para poder hacer este juicio con los argumentos. Ahora, es su tarea de ustedes poder hacerlo de tarea con algunos ejercicios que hayan ustedes encontrado en internet o en libros y ya que los hayan hecho en juicio, pasarlos nada más para su tareita y poder entregar. Y en el producto final quiero que hagan exactamente lo mismo. Van a sacar el argumento del acusado que les puse un pequeño juicio en su producto final para que ustedes de ahí saquen el argumento, lo juzguen como lo acabo de hacer en este momento y finalmente van a colocar si ese argumento es verdadero o es falso, es válido o es inválido y me van a hacer un juicio personal. Es decir, ustedes en base a lo que leyeron y razonaron, me van a decir si el acusado tenía razón de haberse comportado así y por qué. O viceversa, ¿por qué no y por qué? Ahora, eso es todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que esta clase práctica les haya ayudado un poco más para poder entregar sus ejercicios. Nos vemos muy pronto, chicos. Nos vemos, cuídense y adiós.